Hay historias que no deberían contarse. Relatos que sobreviven al tiempo, al olvido y a la razón. Lo que estás a punto de ver no es ficción. No es un simple documental. Es la cinta de un hombre que investigó lo paranormal y terminó atrapado por ello. Un caso que comienza con un llanto en la noche, un sonido que nadie debería escuchar. Y que poco a poco, arrastra a todos los involucrados hacia un abismo de locura, muerte y misterio. Lo que verás es la historia de Kagutaba, un ritual ancestral, un demonio que desafía toda lógica. Y de cómo un simple investigador intentó descubrir la verdad, solo para encontrarse con un mal que no conoce límites. Te advertimos, no todos los que miran esta historia logran volver a dormir tranquilos. Prepárate, porque lo que sigue podría alterar la manera en que percibes la realidad. La historia comienza con una advertencia. Un mensaje que advierte que lo que estamos a punto de presenciar puede herir la sensibilidad de los espectadores. Una señal clara de que lo que viene no es algo fácil de digerir. El material que veremos corresponde a los registros de Masafumi Kobayashi, un periodista que dedicó gran parte de su vida a investigar fenómenos paranormales. Pero su propósito nunca fue alimentarlos, sino desmentirlos. Kobayashi documentó numerosos casos, hasta que en el año 2004, tras finalizar el rodaje de su documental titulado La Maldición, ocurrió una tragedia. La noche del 12 de abril, su casa fue consumida por las llamas. Su esposa quedó atrapada entre ellas y él desapareció sin dejar rastro. De Kobayashi solo quedó una última cinta. La misma que llevaba por nombre La Maldición. La que estamos a punto de presenciar. La grabación inicia con el periodista visitando la casa de una mujer. Ella asegura escuchar, cada noche, el llanto de un bebé que proviene de la casa de su nueva vecina. Una mujer enigmática, que supuestamente vive con 2 pequeños hijos, a quienes apenas se ha visto una sola vez. Kobayashi intenta hablar con ella. Pero la charla es breve, agresiva, y termina con la mujer expulsándolo sin más. Sin embargo, su cámara logra registrar 2 cosas inquietantes, la imagen de uno de esos niños, y un sonido extraño, imposible de identificar. El material es llevado a un especialista en audio. El resultado es desconcertante. En la grabación, primero parece escucharse el maullido de un gato. Pero al procesar el sonido, se revela algo más perturbador, es una respiración. La respiración de un bebé. Aunque en realidad, no era solo uno. Sonaban como 5. Poco después, Kobayashi regresa al lugar. La vecina denuncia que la misteriosa mujer se ha mudado de un día para otro. Al inspeccionar la casa, encuentran un rastro inquietante, los restos de 5 palomas muertas. Y lo más siniestro, la mujer que había hecho la denuncia falleció 2 días después, en un accidente automovilístico. Es en este momento cuando aparece un fragmento tomado de un programa de televisión. En él, un grupo de niños con supuestas habilidades extrasensoriales es puesto a prueba. Los pequeños debían reproducir dibujos ocultos dentro de unos cilindros. Uno por uno, todos fallaron. Todos, menos una niña. Su nombre era Kana Nayo. Ella no solo acertó cada dibujo, sino que en la última prueba, donde debía escribir la palabra estrella en ruso, realizó algo distinto. Un dibujo perturbador. El rostro de una figura siniestra. La prueba final fue aún más inquietante, la llamada materialización. Consistía en llenar un matraz con agua, únicamente con la mente. Algo imposible. Y sin embargo, Kana lo consiguió. Tras analizar el agua, los expertos concluyeron que provenía de un lago cercano. Pero había algo más, en el líquido flotaba un cabello humano. Un cabello sin médula, propio de un recién nacido. Pocos días después de los extraños sucesos televisivos, Kobayashi visita a los padres de Kana. Ellos confiesan que la niña, desde aquel programa, apenas puede mantenerse en pie. Vive enferma, sin energía, como si algo hubiese drenado por completo sus fuerzas. Temen que sus habilidades se hayan agotado, o que algo mucho peor se haya apoderado de ella. En paralelo, otra grabación emerge.
Un programa de entretenimiento en el que actores y celebridades son expuestos a experiencias paranormales. Esta vez, la elegida es la actriz Matsumoto. El escenario, un santuario en el que se rumorea la presencia constante de un espíritu. La expedición comienza como un juego. Pero a medida que avanzan, la inquietud de Matsumoto se transforma en verdadero terror. Hasta que, en cierto punto, el miedo la desborda. Su cuerpo entra en shock, víctima de un ataque repentino, incapaz de soportar la presencia de lo que allí habita. Tiempo después, aquella grabación es presentada en un programa especial. Matsumoto es invitada a dar su versión de los hechos, frente a cámaras. Junto a ella, aparece un supuesto psíquico. Un hombre extraño, cubierto con prendas de papel aluminio. Apenas pisa el escenario, su reacción es inmediata, se lanza contra la actriz como si hubiese visto algo que nadie más podía percibir. El desconcierto no termina ahí. Al día siguiente, el director del programa cita a Kobayashi y a la propia Matsumoto. Les revela un fragmento eliminado del metraje original. En la cinta, detrás de la actriz, puede verse con claridad la silueta de una entidad. Una figura inmóvil, que desaparece en el aire, como si jamás hubiera estado allí. De regreso al presente, Kobayashi mantiene contacto con la familia de Kana. Durante una cena, sus poderes vuelven a manifestarse. La tensión crece hasta que deben llevarla a su habitación para calmarla. Pero la calma nunca llega. Tiempo después, Kana desaparece. Los padres, desconsolados, cuentan que un hombre solía visitarla. Un sujeto cubierto de papel aluminio. El mismo psíquico que había atacado a Matsumoto en aquel programa. Sin embargo, según Kana, aquel hombre no era una amenaza. Quien realmente la acechaba era otra cosa. Kobayashi decide enfrentarlo. Llega hasta la vivienda del enigmático hombre de hojalata. Y aunque todo apunta a que él es el principal sospechoso, accede a hablar. Su discurso es delirante. Afirma que puede ver gusanos ectoplásmicos arrastrándose en las paredes y que esas criaturas fueron las responsables de llevarse a la niña. En un estado de trance, establece un vínculo con Kana. Asegura que la pequeña está encerrada en un edificio azul con un estacionamiento. Una descripción vaga que podría corresponder a cientos de lugares. Pero antes de perder por completo la cordura, pronuncia una palabra. Un nombre, Kagutaba. La entrevista se interrumpe cuando el psíquico enloquece por completo. Sin embargo, la cinta revela algo más. Al revisar los fotogramas, se distinguen figuras. Un grupo de rostros agrupados, idénticos a los que Kana había dibujado durante la prueba extrasensorial. Después de aquellos sucesos, Matsumoto contacta a Kobayashi. Le confiesa que, en estado de trance, había comenzado a tejer extraños círculos con hilos, figuras cuyo significado desconocía. Para comprobarlo, el investigador coloca una cámara en su casa. La grabación no deja lugar a dudas. En plena madrugada, la actriz se levanta, toma cualquier objeto a su alcance y lo dispone en forma de espirales. Todo, sin recordar nada al amanecer. La investigación nos conduce entonces hacia la pista del edificio descrito por el psíquico. Un complejo anodino, pero con un departamento que llama la atención, el de un hombre llamado Osawa. Al principio, no logran encontrarlo. Pero días después, Kobayashi registra una escena perturbadora. Osawa aparece en su balcón y con total frialdad, toma una paloma entre sus manos. Al día siguiente, el hombre desaparece del lugar sin dejar rastro. El siguiente paso es comprender qué significa realmente aquella palabra pronunciada por el hombre de hojalata, Kagutaba. Para ello, Kobayashi acude a un historiador. El hombre le muestra un manuscrito con más de 2 siglos de antigüedad, perteneciente a una comunidad marcada por lo oculto. En sus páginas se describe que Kagutaba no es un nombre cualquiera. Está compuesto por 3 vocablos que, en conjunto, significan herramienta para hacer el mal. La comunidad practicaba ritos de brujería y Kagutaba era uno de los más peligrosos. Un ritual destinado a invocar a una entidad demoníaca para que causara daño a un individuo específico.
Pero cuando la invocación se completó, la criatura dejó de obedecer y comenzó a propagar el mal por cuenta propia. Un contacto anónimo asegura poseer la grabación de la última ceremonia en la que se invocó a Kagutaba. Y sorprendentemente, es cierto. La cinta muestra el ritual completo. Al finalizar, una mujer que encarna a la entidad entra en un estado de frenesí, aterrorizando a los presentes. El sacerdote que condujo la ceremonia ya ha muerto. Pero la mujer que representaba al demonio sigue viva. Y habita en la casa que alguna vez perteneció al sacerdote. Kobayashi viaja hasta el lugar. La vivienda está plagada de espirales, idénticas a las que Matsumoto dibuja en trance. De pronto, la mujer aparece y los enfrenta, gritando con furia hacia la cámara. Y es entonces cuando todo se conecta, se trata de la misma vecina del inicio de la historia. Aquella que vivía con 2 niños pequeños. La revelación es aún más perturbadora. Ella es la única hija del sacerdote que llevó a cabo la ceremonia de Kagutaba. Con testimonios de los lugareños, Kobayashi descubre más. La mujer se había mudado a Tokio para trabajar en una clínica de obstetricia. Un lugar al que acudían mujeres embarazadas que deseaban interrumpir sus embarazos. Pero lo más macabro eran los rumores, se decía que la mujer llevaba los embriones a su casa. ¿Con qué propósito? Nadie lo sabía. Mientras la investigación avanza, el horror no cesa. Una compañera de Matsumoto, que vivía en su mismo edificio, se quita la vida junto a otras 6 personas en una desvivida colectiva. El impacto es devastador para la actriz. Y Kobayashi, temiendo por su seguridad, decide llevarla consigo. La acoge en su propio hogar, sin sospechar que lo peor aún está por llegar. El periódico revela un nuevo giro en esta cadena de desgracias. Osawa, aquel hombre que había sido visto en su balcón tomando una paloma entre sus manos, también se desvivió. Kobayashi regresa al edificio y conversa con un vecino. Lo que escucha lo deja perplejo. La hija del sacerdote, la mujer que desató todo esto, había vivido allí durante un tiempo. Pero terminó marchándose porque no soportaba el llanto constante de un bebé. Un detalle extraño, porque, oficialmente, aquella mujer solo tenía un hijo. Nunca hubo un bebé. La oscuridad continúa extendiéndose. A través de un noticiero, Kobayashi descubre que el padre de Kana, sin razón aparente, apuñaló a su esposa en un arrebato inexplicable, y luego se entregó a la policía. Mientras tanto, Matsumoto se encuentra en la casa del reportero. Intenta cocinar, cuando de pronto entra en trance. Su cuerpo se desploma al suelo. Al asomarse a la ventana, la escena es sobrecogedora. Un grupo de palomas se estrella contra la vivienda. Para Kobayashi, es la confirmación de que la presencia de Kagutaba se cierne sobre Matsumoto. Aterrada, la joven ruega ser llevada al lugar donde aquel ritual fue realizado por última vez. Su deseo, intentar deshacer la maldición con sus propias manos. Kobayashi acepta. Y antes de partir, suman a la expedición al excéntrico psíquico, el hombre cubierto de aluminio, con la esperanza de que su percepción pueda guiarlos. El viaje los conduce hasta el pueblo donde Kagutaba fue invocado. Lo que encuentran es desolador, un lugar vacío, casi muerto. El antiguo templo donde se realizó el ritual yace bajo el agua, tras la inundación de la zona. Kobayashi y Matsumoto suben a una barca y se adentran en las aguas hasta llegar al sitio exacto. Preparan la ceremonia, elevan los rezos, y completan el ritual. Todo parece indicar que Matsumoto ha sido liberada de la entidad. Pero al volver a la orilla, la calma se rompe. El hombre de hojalata, en trance, grita desesperado que Kana se encuentra en lo alto de la montaña. El grupo se divide. El camarógrafo se queda con Matsumoto, mientras Kobayashi sube junto al psíquico. La tensión aumenta. En el coche, la actriz sufre otro brote. Ataca al camarógrafo y huye hacia el bosque. Mientras tanto, Kobayashi y su compañero avanzan entre los árboles. El camino se convierte en un cementerio, los perros del pueblo, muertos, como si hubiesen sido sacrificados en nombre de algo más grande. Entonces, en medio del bosque, encuentran a Matsumoto tendida en el suelo. El psíquico se vuelve hacia el altar. Y lo que ve, escapa a toda explicación.
Al día siguiente, Kobayashi, acompañado de su camarógrafo, toma una decisión desesperada. Vuelven a la casa de la hija del sacerdote. Esta vez, entrarán. Al entrar en la casa, Kobayashi se enfrenta a un escenario desgarrador. La hija del sacerdote cuelga, sin vida, de su propio hogar. El hijo de la mujer se oculta, temblando, detrás de un mueble. Y la pequeña Kana yace en el suelo, fallecida. En medio del horror, Kobayashi toma la única decisión que parece posible, adoptar al niño sobreviviente. Un pequeño que, en realidad, no era hijo de la mujer, sino alguien arrebatado de algún lugar, destinado a un destino oscuro. Con Matsumoto liberada de sus sueños extraños, y el psíquico encerrado en una clínica psiquiátrica, podría parecer que la pesadilla había terminado. Pero nada está realmente bajo control. El historiador de Kobayashi lo contacta con un descubrimiento aún más escalofriante. Entre sus manos sostiene un pergamino, el método Kagutaba. El documento revela los secretos del ritual original. Los médiums debían ser alimentados con bebés, monos, en tiempos antiguos, para completar la invocación. Hoy, se sospecha, Kana fue utilizada de la misma manera. Alimentada con los embriones que la hija del sacerdote había estado robando de la clínica donde trabajaba. El ritual estaba lejos de terminar y la cinta termina justo en este punto. Pero la pesadilla no cede. 3 días después de finalizar las grabaciones, el psíquico escapa del hospital, solo para ser hallado muerto. Un paquete llega a un centro de medios, una videocámara. El remitente, sorprendentemente, Masafumi. Las imágenes que contiene son aterradoras. El psíquico llega hasta la casa de Kobayashi, proclamando que Kagutaba sigue vivo, y que reside dentro del pequeño que Kobayashi había adoptado. Pese a sus esfuerzos por detenerlo, el hombre logra acercarse al niño. Lo toca, lo manipula, y segundos después, la verdad se revela, lo que decía era cierto. En la cinta, se ve por primera vez la verdadera cara de Kagutaba. Y junto a ella, el fantasma de la pequeña Kana. La entidad toma el control del psíquico, y desaparecen juntos, como si nunca hubieran existido. La esposa de Kobayashi es manipulada a su vez. Obligada a verter gasolina sobre la casa, y sobre sí misma. Masafumi logra escapar con su cámara. Pero lo demás queda en la penumbra. Del niño poseído, no se supo nada. Y de Masafumi, el destino permanece incierto. La historia termina aquí, pero algunas historias no terminan realmente. Lo que viste no es el final. Kagutaba, el ritual, la presencia que se apoderó de los vivos y los muertos. Sigue ahí, más allá de lo que podemos comprender, acechando en la sombra, esperando que alguien más se cruce en su camino. Las vidas que se perdieron, los secretos revelados, los horrores que fueron filmados. Todo permanece como un recordatorio de que hay cosas que la mente humana no debería intentar comprender. Quizá creas que todo terminó, que la maldición ha sido contenida. Pero mientras haya curiosos, mientras haya miradas indiscretas, Kagutaba nunca desaparecerá. Y ahora, la pregunta es, ¿te atreverías a mirar más allá de lo que puedes entender? Si te gusta el terror en general y el asiático en particular, no dudes en suscribirte y activar la campanita para no perderte ningún video de los que están por llegar al canal. Cada historia que traemos podría cambiar la manera en que ves el mundo. No cierres los ojos. No te alejes demasiado. El misterio siempre encuentra a quienes se atreven a mirar.